Muy buenos días, amigos. Buenos días. Cuando hemos llegado al día jueves 18 de junio. Vamos a hablar ahora, luego que esta mañana estuve dando mi testimonio de vida, de amor, del milagro que Dios ha hecho en mi vida, que alguien me dijo que ya aburría hablando de eso. Ahora vamos a hablar de política exterior, ¿sí? Porque cuando hablo de política interior, salen un poco de cienes ahí diciendo que yo no puedo hablar de política nicaragüense. Vamos a hablar de política exterior, pues. El Washington Post y el New York Times a la carga contra la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y esto se va luego que la mañana de ayer se supo que John Bolton, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, va a revelar o ha revelado en su libro interioridades que afectan y dejan al descubierto la política exterior de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos buscan políticas, siempre el presidente que llega vaya buscando la política exterior que los proteja a ellos y que les permita abrir un camino hacia sus intereses políticos y financieros. Ellos van buscando siempre las ventajas. En el mes de marzo, el Washington Post publicó de que las elecciones en Bolivia estaban bien, que la OEA falló al dictaminar, luego de haber dictaminado que todo estaba bien, y luego dijo que no, que había habido fraude. Entonces el Washington Post tituló que había sido un error gravísimo, malintencionado, de parte de la OEA administrada por Luis Almagro. Y Almagro se quedó calladito. El 7 de junio, estaba revisando ahí los cables internacionales aquí ahora que estoy en mi casa, el New York Times también publicó de que las elecciones en Bolivia no había habido fraude. Y señalan directamente a la OEA y a su administrador, Luis Almagro, como el causante de esta irregularidad que terminó en un golpe de Estado. Inclusive, luego de esto, el Grupo de Puebla, donde está México, está Argentina, son países importantes, han propuesto que el depuesto presidente Evo Morales sea nuevamente incorporado a la presidencia de Bolivia. Ahorita iban a haber elecciones el mes pasado en Bolivia, pero por esto de la pandemia, del COVID-19, no se ha dado. Y eso le conviene a la presidenta que llegó al poder a través de un golpe de Estado, a un presidente legítimamente electo por mayoría, por todos los bolivarianos, la gente de Bolivia, ¿ya? Sin embargo, eso no se ha dado a pesar de que el PAN, que es el partido de Evo Morales, tiene ventajas significativas según las encuestas. Entonces,
dice Luis Almagro, desde marzo el Washington Post publicó que en Bolivia no había habido fraude, que había sido un error de parte de Luis Almagro como administrador de la OEA. Y recientemente el New York Times ratifica lo mismo que dijo el Washington Post, y recordemos que esos dos medios, el Washington Post y el New York Times, son medios que los dirige la CIA. Son medios que los dirige la CIA. Entonces hay un conflicto ahorita en Estados Unidos. Por un lado, Donald Trump dice que va a demandar a el depuesto ministro de Relaciones Exteriores, John Bolton, y que va a demandarlo por un libro que le va a sacar todos los pañales al sol. Y entonces ahí está el conflicto. Pero ¿qué pasa? Pasó marzo y Luis Almagro no dijo nada. El New York Times publica su nota donde dice que no hubo fraude en Bolivia el día 7 de junio. 10 días después de la última publicación del New York Times, viene Luis Almagro y saca una carta grandísima, sí, grandísima, y culpa al Washington Post y al New York Times de ser comunistas. Es una carta que está por escrito ahí. Culpa a estos medios de ocultar información de la Segunda Guerra Mundial, oí bien, de la Segunda Guerra Mundial, y también culpa a estos medios porque dicen que sus corresponsales en La Habana, Cuba, tienen algo que ver con el comunismo. ¿Ya? Entonces, se defiende Luis Almagro del primer medio que habló de él, que fue el Washington Post, 3 meses después. Y del New York Times responde 10 días después, que le dicen en su cara a la OEA y a su director, el presidente, pues que es Luis Almagro, que fallaron. Y Luis Almagro dice que no falló. Y él ya sabe, porque Luis Almagro se da las elecciones en Bolivia y él dice que todo está bien. Luego viene y dice que fue un fraude. Y en la misma carta que hace Luis Almagro ayer, dice que él nada tiene que ver, que él no puede hacer nada para restituirle la presidencia a Evo Morales, que es un asunto de las autoridades electorales de Bolivia. Oiga bien lo que dice en la carta, que él no puede hacer nada, que ese es un asunto de las autoridades electorales de Bolivia. Entonces son unos payasos, no te lo dejas. Son unos payasos. Así de sencillo. El Washington Post y el New York Times, ellos tienen un aparato investigativo periodístico de lo máximo. Ellos van hasta el fondo. Así de sencillo. Acordate que uno de esos medios, cuando se dio el problema aquí en Nicaragua, y vino la Tiffany Robert, hizo un show. No sé, como al año después, ahí salió, ese fue un show de Tiffany Robert. O sea, ellos andan detrás de todo, no creas, pues, ellos andan detrás de todo. Sin embargo, ayer mismo, Luis Almagro solicitaba al Pleno de la OEA
revisar con urgencia el estado de Nicaragua. Están preocupados por Nicaragua. Ustedes van a hacer de todo con Nicaragua. Van a poner 1000 sanciones. Pero ya sus sanciones no les cree nadie. Nadie. Esto lo dijo Fidel Castro. Esto va para lo que pasó en Bolivia. Que vino el presidente de Bolivia y se tuvo que ir porque se la montaron, ¿verdad? Él confiando pues que todo iba a mejorar. ¿Qué va a hacer? Dijo Fidel Castro: no se puede confiar en el yanqui, pero ni tantito así. No se puede confiar en el yanqui, pero ni tantito así. Estamos claros. 3 meses después le respondió Luis Almagro al Washington Post. 10 días después, en la misma carta le respondió a los dos, le respondió al New York Times. Hasta que llamó a su patrón, hasta que le preguntó a Trump: ¿qué hago? Hacete esto, no te preocupes. Ay, déjalo. De todas maneras, es un jueguito que yo tengo con todos, porque yo necesito ser reelecto. Seguro que así le dijo. Estoy seguro que así le dijo Donald Trump. En ese sentido, ¿por qué quise hacer esta reflexión? Un tiempo más tarde del golpe de Estado, y que fue avalado por la OEA, Organización de Estados Americanos. Ahora resulta que lo investigan y le dicen: las elecciones estuvieron bien, no hubo fraude. ¿Quién repara eso? ¿Quién repara eso? Nadie. Por eso es que ustedes van a ver que el presidente de Nicaragua, legítimamente electo por la mayoría de nicaragüenses en 2016, viene una sanción, viene otra, y no es que a él le vale, sino que ninguna sanción, ningún bloqueo, ninguna presión política va a desvirtuar el verdadero derecho. La mayoría de los nicaragüenses puso como presidente al comandante Daniel Ortega en el periodo comprendido del 2016 al 2021. Y porque nuestras políticas permiten la reelección, esperen las elecciones del 2021. Y si tenemos mayoría a la hora de elegir al comandante Daniel Ortega, pues el presidente Ortega volverá a gobernar por otro periodo igual de 5 años. La OEA ya no es creíble. Ya no es creíble. Así es que yo considero que los golpistas que se andan peleando entre ellos mismos, ayer veíamos la renuncia por segunda vez, como lo dieron todos los medios, de Edwin Carcache. Días atrás había hablado el Gordo Arellano, y las cosas que se están tirando entre ellos mismos. También veíamos a Edgar Tijerino señalándolos de filibusteros. Se están matando. Imagínense nosotros, en manos de esos vagos. Imagínense nosotros los nicaragüenses, la economía, la salud, la educación. Imagínense ustedes en manos, nosotros los nicaragüenses en manos de esos vagos, que todos andan repartiéndose el billete que los gringos les pagan. Y entonces viene el billete y lo primero que hacen es mandarle primero
a los medios de comunicación que son sus medios oficialistas, pues, y que reciben buena billetera, de buen billete, que van para la billetera, no precisamente para el canal, van para la billetera de los que manejan las noticias. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. ¿Ya? Y entonces todos vienen, digamos, 10 millones, 5 millones. Para un país eso es poquito. Pero para una persona es buen billete, ¿verdad? Sí, se lo reparten entre 3, 4. Y allá los pobres que se fueron a hacer el show, que dejaron su patria, que dejaron su tierra, que se fueron a Costa Rica, que se fueron a no sé dónde, ahí están muriéndose de hambre. Mientras tanto, los que agarran la marmaja, ya lo estaba diciendo el maratonista, aquel señor que camina, que corre, de que Maradiaga le dijo, no, yo tengo 5 amigos, cada amigo tiene un caballo valorado en $100,000. Yo le digo, dame uno de 100,000 y así viajo. Y el pobre maratonista se está muriendo de hambre en Costa Rica, y así pasa con todos. Hay mucha gente que no le gusta que yo hable de esto, pero yo estaba hablando de la política exterior de Estados Unidos, el conflicto que hay entre medios que son vigilados y mandados por la CIA, como es el Washington Post y el New York Times. Los dos han apuntalado señalando a la OEA y a Luis Almagro de crear el golpe de Estado en Bolivia. Y ahora Luis Almagro lo señala de comunista. Saca una historia de la Segunda Guerra Mundial y otra historia de unos corresponsales en La Habana. Y entonces señala a estos medios de comunicación como nazistas y comunistas. Y se lava las manos y dice que lo que pasó en Bolivia es decisión de las autoridades electorales de Bolivia. Bueno, eso es lo que tenemos. Ya vieron que con lo sucedió en Estados Unidos por el moreno que mataron, la OEA no dijo, esta boca es mía, ni esta lengua es mía, y yo voy a hablar por esto, porque ahí hay violación a los derechos humanos. No hubo nada, es que no va a haber nada. No va a haber nada, es lo que pagan. Pero en Nicaragua no pudieron ni podrán. En Nicaragua no pudieron ni podrán. Voy a repetir otra vez. En Nicaragua no pudieron ni podrán.